Hay algo en esta época del año, las luces, el ambiente, que nos lleva casi por instinto a una tradición sagrada, el maratón de películas navideñas. Así que para armar la lista definitiva, nos metimos de lleno a ver qué dicen los expertos y cuáles son esas películas que sí o sí hay que ver para capturar todo el espíritu de las fiestas. Y es que todo empieza con esto, con esta sensación. Porque más allá de la historia que cuenten, estas películas se volvieron un verdadero ritual. Son la excusa perfecta para juntarse, para compartir, vaya que son una parte importantísima de cómo celebramos. Ahora, lo que es fascinante es ver cómo esta tradición se fue formando, porque, ojo, no es algo que apareció de la nada, tiene más de un siglo de historia. Fíjense en esta línea de tiempo. Todo arrancó con un cortometraje mudo allá por 1898. Después, la época dorada de Hollywood le dio ese toque de prestigio y calidez que tanto nos gusta. Luego, los 90 llegaron con la comedia y el caos familiar. Y hoy, hoy tenemos un universo de opciones a un solo clic. El cine de Navidad ha ido cambiando con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a lo bueno. Hablemos de esas películas que son la base, la columna vertebral de cualquier maratón que se respete. Y podríamos dividirlas en dos grandes categorías, dos sabores que todos conocemos muy bien. Por un lado está la magia pura, la nostalgia de la época dorada, esas películas que te hacen creer en lo increíble. Y por el otro, tenemos el delicioso caos de los clásicos más modernos, los que nos recuerdan entre risas que ninguna Navidad es perfecta, y que justo ahí está la diversión. Aquí tenemos dos ejemplos perfectos de esa magia. Milagro en la calle 34 se atrevió a hacer una pregunta muy valiente. ¿Hemos perdido como adultos la capacidad de creer? Y por otro lado, Navidades Blancas es el puro esplendor de Hollywood, un musical que prácticamente define cómo se ve y cómo suena la Navidad. Y claro, luego está este sentimiento, ¿quién no ha fantaseado con ser Kevin McAllister y tener la casa para uno solo? Es una fantasía universal. Películas como Mi pobre angelito o Socorro, ya es Navidad celebran el lado cómico del desastre, recordándonos que los imprevistos son, muchas veces, la mejor parte de la fiesta. Pero, a ver, la lista de indispensables no estaría completa sin esas películas que siempre generan debate, las que cada año abren la misma discusión en la cena de Nochebuena. La pregunta del millón. ¿Es duro de matar una película navideña? El debate parece eterno, pero demuestra algo muy importante. Hay películas que, sin ser las típicas historias festivas, se han ganado a pulso un lugar en el corazón del público y en su maratón navideño. Da igual si es John McClane salvando la fiesta en el Nakatomi Plaza o Jack Skellington descubriendo la ciudad de la Navidad. Estas películas nos demuestran que el espíritu de las fiestas puede aparecer en los lugares más inesperados, y creo que por eso las queremos tanto. Sin embargo, a pesar de todos estos clásicos, casi todas las fuentes de expertos coinciden en una. Hay una película que se alza como la historia de Navidad por excelencia, la que de verdad es imprescindible. Y esa es Qué bello es vivir, de 1946. Para muchísima gente, esta es la película de Navidad. Su impacto ha cruzado generaciones y su mensaje sigue resonando con una fuerza increíble hoy en día. Para entender por qué pega tan fuerte, hay que entender a su director, a Frank Capra. La película es básicamente un resumen de su filosofía. Él creía con todo su ser en la dignidad de la gente común y en el poder de la comunidad para levantarnos en los peores momentos. Este era su mantra. Capra quería hacer una película para decirle a cualquiera que se sintiera desanimado o invisible que ninguna vida es un fracaso. Ninguna. Quería que viéramos que la ausencia de una sola persona deja un hueco gigantesco, un hueco que no se puede llenar. Que cada cosa que hacemos, por más pequeña que parezca, tiene un efecto en los demás. Ese es nuestro verdadero poder. Y quizás la idea más potente de todas. Capra nos dice que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Está en los amigos, en la familia, en la gente que nos quiere y nos apoya. Pero aquí viene lo más curioso, la gran ironía de esta historia. A pesar de todo este mensaje tan poderoso, en su momento a la película no le fue nada bien. Fue un fracaso en taquilla y la crítica la recibió con tibieza. Tuvieron que pasar décadas para que se convirtiera en el clásico que es hoy.
Cuando sus derechos de autor expiraron, los canales de televisión empezaron a pasarla sin parar cada diciembre. Y fue ahí que una nueva generación la descubrió. Fue la gente la que la rescató y la convirtió en una leyenda. Entonces, si lo pensamos bien, ¿qué tienen en común todas estas historias? Desde la comedia más loca hasta el drama más profundo. ¿Cuál es ese ingrediente secreto que hace que perduren? La respuesta, al final, está en que nos hablan de cosas que todos sentimos. Nos hablan de la posibilidad de redención, de la fuerza de la comunidad, de la importancia de la familia y los amigos, y sobre todo, nos dan un mensaje de esperanza. Nos conectan con la mejor versión de nosotros mismos. En un mundo que cambia pero tan rápido, estas películas son como un ancla, un ritual que nos da confort año con año. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. De las películas que se hacen hoy, ¿cuáles se convertirán en los clásicos del mañana? Solo el tiempo lo dirá.